I'll wait to see your golden smile, feel of 1,000 kisses. Oh, please stay a while. Muy buenos días mis chamos, ya estoy en la calle y ahora vamos a recorrer un poquito más de la ciudad de Oslo porque tengo el día completo para conocer la ciudad, ya que mi autobús sale en la noche. Así que primero vamos a buscar dónde desayunar, que seguramente será en otro sitio de comida rápida porque la cosa está bien cara acá. Y de ahí nos vamos a la isla de los museos, a conocer la ópera de Oslo y otras cositas más que nos faltan por ver. Estaba de camino a un sitio de comida rápida y me encontré un sitio que tenía unos pancitos que se llaman buenos, que se llama Bakstub. Y bueno, es como un self-service y si saben coger bien, se gastan poco. Me gasté un poquito más, pero la verdad es que me provocaron algunas cositas que no debería. Y nada, me compré un sándwich de roast beef, un jugo de manzana y una cosita que es como un enrollado de canela. Y nada, todo esto me costó 13 euros, que la verdad que para los estándares aquí está un poco bien, pero que si me hubiera podido gastar un poco menos si me comía otras cosas como una pizza o otro tipo de sándwich. ¿Okay? Vamos a ver qué tal. Miren, mis chamos, acabo de bajarme del autobús para venir a Vigdøy, que es una pequeña península que está cerca del centro de Oslo y donde se encuentran algunos de los museos más interesantes de acá de la ciudad. El bus es carísimo, cuesta 3,80 el ticket y además no se puede pagar con tarjeta dentro, ¿ok? Así que tienen que tener mucho cuidado o de comprar el ticket antes o de descargar la aplicación, que se las voy a dejar en la descripción para que por allí paguen el ticket, ¿ok? De todas maneras los choferes parecen ser bien amables y te echan una mano con eso. Bueno mis chamos, hoy está siendo un día precioso porque ayer llovió toda la noche, así como que se despejó un poquito la nube. Y vamos a conocer ahora el Folkemuseet, que es el museo de la cultura noruega y que dicen que es uno de los más bonitos de acá de Oslo. Este museo es súper interesante ya que narra lo que es la cultura del pueblo noruego. Han traído edificios de diversas partes de Noruega y los han instalado aquí. Así que si quieren conocer a fondo lo que es la cultura del país, tienen que venir a ver este museo. Incluso hay algunas iglesias de madera de estas tan famosas vikingas que están acá en el museo. Ubicado en la península de Vigdøy, junto a otros importantes museos, el Norsk Folkemuseum fue establecido en 1891 y muestra más de 150 edificios históricos traídos de todas las regiones de Noruega. Es un enorme museo al aire libre que se toma un buen rato recorrer. Esto está espectacular, yo no me esperaba que fuera a encontrar esto en Oslo. Parece un pueblo de la Edad Media y noruego, o sea, todas las casitas están de madera, con los techos de estos que tienen como grama encima, que es como muy tradicional acá. Está muy lindo esto. Desde el inicio, los espectaculares detalles de madera hablan de la habilidad de los vikingos para usar este material. Las casas se han dispuesto de manera que parecen un precioso pueblo, a la vez que los empleados ambientan el lugar. Todas estas casitas de madera que les estoy mostrando son originales, no piensen que esto lo pusieron aquí y lo reconstruyeron, no, estas casas las han traído de diversas partes de Noruega y las han puesto aquí, incluso algunas tienen 300 o 400 años de edad, así que está increíble este sitio. Entre los edificios se encuentran algunas granjas del siglo pasado, casas de piedra de rincones del sur de Noruega y preciosos edificios de madera de los siglos XVI y XVII llenos de increíbles detalles. Además, muchos animales llenan algunos espacios, especialmente gansos y las cabras más espectaculares y lindas que hayan visto. Y esta, mi chamo, es para mí la parte más bonita del museo, la iglesia de Kolk, que es una iglesia medieval de madera construida en un pueblo llamado Kolk, fuera de Oslo, y que fue traída acá en el siglo XIX cuando fue abierto este museo. Está espectacular y tienen que verla. La iglesia de Gol del siglo XII está completamente construida en madera y fue traída al museo en 1907.
Es uno de los 3 edificios medievales que se conservan en este espectacular museo, un verdadero imperdible de Oslo. Muy cerca se encuentra el conocido Museo de los Barcos Vikingos. Bueno, mis chamos, como lo indica su nombre, este museo muestra varios barcos vikingos que han sido encontrados en excavaciones por toda Noruega. Y este que ven detrás de mí es el barco de Oseberg, que data nada menos que del año 820. Es viejísimo y creo que es uno de los pocos museos del mundo que exhibe barcos tan antiguos. Y las descripciones dicen que el 90% del barco es lo original, así que imagínense, esto está prácticamente nuevo. El Museo de los Barcos Vikingos muestra 3 espectaculares barcos de más de 1000 años de antigüedad que han sido encontrados en entierros rituales, de los que aún faltan muchos por excavar. Bueno, mis chamos, ya salí del museo y debo decirle que la verdad es que está un poco pequeño. Lo único que tienen en exposición son las 3 barcos que de verdad que están hermosos y espectaculares, pero quizás creo que deberían poner más cositas. De todas maneras, se está construyendo un museo de la cultura escandinava o de la cultura vikinga que estará listo para el 2026 y que seguramente expondrá más cosas. Es importante que el ticket del museo les vale también para el Museo de Historia y Cultura que está en el centro de Oslo y que dicen que también es espectacular. Voy a intentar verlo porque igual cierran a las 5. Bueno, mis chamos, ya son las 3 de la tarde y todavía no he comido y paré en un sitio que se llama Dengla de Gris, que no tengo idea de qué significa en noruego, pero se lo dejaré escrito. Y me pedí pescado con patatas. Y debo decirles que es caro comer en Noruega. Lo más probable es que termine comiendo en algún sitio de comida rápida que también son caros comparados con otros países. Pero bueno, me queda muy cerca del museo y voy a intentar visitarlo después de comer. Mis chamos, ya me llegó mi comidita, que es un pescado frito con patatas fritas, así que creo que cuando llegue a España nuevamente voy a tener que hacer mucho ejercicio para poder bajar todas las calorías que voy a ganar aquí. Mira, mis chamos, ahora me encuentro en el Museo de Historia y Cultura de acá de Oslo, que es también uno de los más importantes dentro de la capital, porque aquí se exhiben algunas piezas espectaculares de lo que es la historia vikinga del país. Vale mucho la pena visitarlo. Algunas exposiciones no son tan interesantes, pero la parte de la historia noruega como tal es bien interesante porque es difícil encontrar este tipo de cosas en otros sitios. Aunque la colección del Museo de Historia y Cultura de Oslo incluye hasta momias, lo más interesante es la muestra de arte puramente noruego, con impresionantes trabajos en madera y las bóvedas de algunas espectaculares iglesias. Incluye además una increíble colección de joyas con animaciones multimedia impresionantes y el único casco vikingo que se conserva en el mundo. Miren, mis chamos, ahorita estoy en Aker Brygge, que es una zona muy de moda acá en Oslo. Está muy cerquita de todas las otras atracciones. Ya está llena de edificios muy modernos, tiendas, restaurantes y hay un museo al aire libre muy importante que vamos a mostrarles ahora. Dar un paseo por el Aker Brygge al atardecer es una de las mejores cosas que hacer en Oslo. Miren, mis chamos, al final de Aker Brygge se encuentra este museo que tenemos aquí detrás. Es el Museo Astrup-Birle. No lo voy a visitar porque ya se escapa de mi presupuesto y hay otras cosas aquí gratis que pueden ver, que es un museo de esculturas muy bonito.
En los alrededores del Museo Astrofjordland se encuentra un hermoso museo de esculturas al aire libre, que la gente de la ciudad aprovecha para disfrutar del sol y de las frías aguas del fiordo de Oslo. Mira, mi chamo, estaba caminando por Aker Brygge y me encontré a una chama por acá. Miren, miren, miren. Yeah. Ella es María y tiene un canal en YouTube también que se llama Arepa y aguacate, arepa y aguacate, arepa y aguacate en Finlandia. Arepa y Aguacate en Finlandia, y tiene también su cuenta de Instagram que se las voy a dejar por aquí anotada porque es bastante largo El nombre. ¿De qué se Pero trata ya tu usted- canal? El canal básicamente trata sobre a dar información sobre Finlandia, Bueno. aventuras en Finlandia, y prácticamente es como ayudar a otros inmigrantes que viven en Finlandia. Entonces es informativo, pero también tiene nuestra personalidad. Lo estoy haciendo con mi esposo y básicamente es eso. Vale. Lo hacemos con mucho cariño. Me gusta, lo disfruto. Espero que por favor, campanita, suscribir, ¿qué más? Compartir y suscríbete. Claro que sí, sobre todo seguramente lo utilizaremos cuando vayamos a conocer Finlandia, Sí. que seguramente vamos a ir en algún Yo momento. les doy no. Cuando vayan a Finlandia, yo les voy a hacer todo el recorrido por Helsinki. La vamos a pasar demasiado cool. Soy la mejor, así que para contrataciones, ya saben, arepa y aguacate. Claro que sí, seguramente te vamos a seguir. Yay, gracias. Oslo me regaló esa tarde uno de los más bellos atardeceres de Noruega. Esta espectacular ciudad, aún llena de modernos edificios, no deja de rebosar paz, sobre todo en las últimas horas del día. Miren, mis chamos, con esta vista tan espectacular del Oslo Fjord, quiero despedir este vídeo de la preciosa ciudad de Oslo. Me ha encantado y me ha sorprendido como no tienen idea. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.